Estás escuchando La Alta Noche con Francisco Gijón. Dice el Eclesiastés que todos los ríos van a dar al mar y sin embargo éste no se llena nunca. ¿Acaso debamos añadir nosotros que no sólo de agua se llena el mar, sino también de la enorme cantidad de historias y leyendas marítimas que subyacen en las tradiciones de todos los pueblos que se han aventurado a surcar los mares en barco? Al hablar de mitos, leyendas e historias marítimas, me refiero tanto a los relatos tradicionales del mar, que muchos consideran históricos, pero que pueden ser o no ser verídicos, como al conocimiento acumulado como resultado de una experiencia larga y a veces dolorosa en contacto con la mar. Bueno, pues hoy vamos a dedicarle la alta noche a algunas de estas leyendas, unas más conocidas y otras menos familiares, pero todas ellas han surgido alrededor de las peligrosas actividades relacionadas con el mar. Incluso podríamos hablar de algunos mitos antiguos que anteceden las creencias y prácticas de muchos navegantes modernos. Las leyendas, de hecho, solo constituyen una pequeña parte de la extraordinaria trama que forma la vida de los navegantes. Algunos de los ejemplos más evidentes son las leyendas relativas al holandés errante, al mar celeste, al famoso monstruo Kraken, a Escila y Caribdis, a las sirenas, a la Odisea, la Atlántida, el Triángulo de las Bermudas y, por supuesto, si hemos mencionado el Eclesiastés, redundando en la Biblia, Jonás y la ballena. Echemos una red en el mar y, recogiendo algunas supersticiones náuticas, homenajeemos a los hombres que en el mar han sido y que, siendo en el mar y haciendo mar y navegando el mar, han creado, primero en el Mediterráneo y luego allende las columnas de Hércules, todo lo que ahora entendemos como civilización y mundo. No vamos a repasar muchas cosas porque el programa no nos lo permite, habrá tiempo, más en el futuro, pero sí podemos incluir, de alguna manera somera, leyendas, supersticiones, misterios y algunos de esos relatos oriundos de una amplia gama de convicciones que los navegantes del todo el mundo no solo comparten junto con los riesgos ocupacionales de su profesión, sino que de alguna manera han interiorizado y han sido las bases sobre las que han construido todo su sistema de supersticiones y creencias. Nuestra manera de acercarnos al mundo marítimo, viviendo como vivimos en un país que es casi todo costa, nos debe atraer hacia ese lenguaje común para todos los hombres que son las olas del mar.
Los navegantes de antaño creían a pie juntillas que en los abismos de los océanos del mundo moraban monstruos y serpientes de un tamaño descomunal, y así lo señalaron en sus mapas y cartas hidrográficas, las cuales incluían la anotación «Aquí habitan monstruos». Junto a esta sombría advertencia solía aparecer una criatura, dibujada por un artista de generosa imaginación y entusiasmo, más propia de los círculos del infierno de Dante o de los cuadros del Bosco que de un auténtico catálogo científico de la fauna del mundo. Aún así, en 1588 hay un grabado suizo que mostraba una serpiente marina en el momento justo de engullir un barco entero junto con todos sus tripulantes aterrorizados. Asimismo, el arzobispo sueco Olaus Magnus declaró para la posteridad que había avistado una enorme serpiente marina que levantaba la cabeza como una columna y atrapaba a los hombres para devorarlos. Pero, claro, estas historias nos parecen muy antiguas, sin embargo, hay testimonios asombrosamente recientes que aseguran haber avistado estas criaturas espantosas. 3 avistamientos de serpientes marinas, uno en 1857, otro en 1875 y otro más en 1905. La mayoría de los testigos coinciden en ciertos rasgos destacados. Se trata de una criatura larga, serpenteante, con una serie de jorobas. Su cabeza es parecida a la de un caballo, oscura en el dorso, más clara en la parte inferior, y aparece durante los meses de verano, y a diferencia del monstruo marino, es inofensiva, ya que jamás ha atacado a nadie, ni siquiera al ser provocada. Estoy enamorada de ti. To dziewczynka. I did it. Si ya sabes lo que sientes, díselo. Con los nuevos bonos de Levara puedes hablar, navegar y chatear con todo el mundo desde solo 10 euros al mes. Llámanos al 902-800-800. Díselo con Levara. Algunas de las historias más perdurables del mar se basan en las experiencias que aseguran haber vivido los navegantes durante sus trayectos por los océanos del mundo. Estas experiencias no solo incluyen fenómenos naturales y meteorológicos, como por ejemplo las olas gigantes del océano Antártico, sino la aparición recurrente a lo largo de los siglos de monstruos marinos de formas y tamaños impresionantes. Ahí tenemos, si no, a las sirenas, que son un clásico de las experiencias marítimas, o a los espectros y pilotos fantasma, que han poblado la imaginación de navegantes del mundo entero desde tiempos inmemoriales. Ocasionalmente, se encuentra alguna explicación para un fenómeno que había parecido inexplicable. Un ejemplo de esto es el caso del célebre monstruo Kraken de los mares de Noruega, conocido y temido durante siglos por los navegantes de antaño, por su tamaño y su supuesta ferocidad. Con toda probabilidad, este monstruo arcaico sea en realidad el calamar gigante de la especie Architeuthis. Pero existen otras apariciones en alta mar que aún no se han podido explicar. Más allá de la experiencia acumulada y la sabiduría de los viejos navegantes, si estos aseguran haber visto, por ejemplo, una serpiente marina surcando las olas a toda velocidad, nadie les podrá convencer de lo contrario. Si solo los crédulos y los supersticiosos aseguraran haberse topado con fantasmas en el mar, sería más fácil descartar estos encuentros como resultado de un exceso de alcohol o de un estado de confusión mental, pero ¿qué hacemos con los testimonios de observadores cuya credibilidad está fuera de toda duda? En este caso, nos tendremos que abstener de emitir una opinión, recordando a Shakespeare y cómo Hamlet declaró a su amigo que hay más cosas entre el cielo y la tierra, querido Horacio, que las que sospecha tu filosofía.
monstruos aparte, se podría afirmar que ningún otro colectivo laboral alberga tantas supersticiones colectivas como el de los navegantes, y quizás sea con toda la razón, ya que ningún otro colectivo ha soportado unas condiciones laborales tan peligrosas como los navegantes que surcaron los mares en busca de su pan cada día. Si uno se jugaba la vida un día sí y otro también mientras el barco batallaba por doblar el Cabo de Hornos en pleno invierno, o si se enfrentaba a un ciclón en el Pacífico o en el Índico que amenazaba con estrellar el velero contra los arrecifes de una costa a sotavento, era natural recurrir a todas las oraciones y supersticiones habidas y por haber con la esperanza de salvar el pellejo. En estos tiempos en los que estamos hablando un poco jocosamente de un presunto programa entre científico y televisivo que pretende llevar una especie de gran hermano a Marte, cuyos participantes, que van a ser o han sido, no lo sé, seleccionados, saben de antemano que jamás regresarán a la Tierra. Estamos hablando de 1 o 2 docenas de personas. En estos tiempos, digo, que nos parece un hito, algo descabellado, algo irrisorio incluso, que la gente se embarque semejantes proezas de dudoso resultado, quizá deberíamos preguntarnos qué era lo que impulsaba a nuestros antepasados de no hace tanto tiempo a hacerse a la mar y a enfrentarse a diario a peligros como los temporales, los naufragios, las enfermedades o los accidentes. Era una actividad que no tenía nada de racional. Incluso cuando no acechaba el peligro, había que esforzarse para comprender y explicar el mundo circundante de aves en el cielo y criaturas en el abismo, para distinguir entre los elementos que provocaban buena o mala suerte y de vez en cuando para explicar acontecimientos completamente inexplicables para la época. Fueran o no estas supersticiones una muestra de debilidad mental, las creencias y costumbres en torno al mar han contribuido a forjar y a vertebrar la experiencia marítima de todos los navegantes del mundo. Podríamos mencionar algunas pequeñas supersticiones, supercherías, ¿verdad? Por ejemplo, ya hace miles de años se solían perforar las velas de una embarcación para evitar que los espíritus malignos que moraban en las profundidades quedasen atrapados entre los pliegues y dañaran el barco. También sabemos que un marinero jamás silbaba a bordo por si se enojaba a los dioses del mar, aunque en condiciones de calma chicha sí se permitía silbar muy bajito mientras se rascaba un estay de popa, a fin de invocar una brisa favorable. No en balde, ahí tenemos todavía la enorme cantidad de pubs ingleses llamados Pig and Whistle, cerdo y silbido, que reflejan esta superstición, ya que en tierra los navegantes podían silbar a discreción sin temor a la ira de los dioses. También se consideraba mala suerte emplear la palabra pig para referirse a los cerdos. Se debía sustituir por sinónimos como hog o sow, pero en tierra se podía pronunciar la palabra con total seguridad. No hablemos de las botaduras de los barcos, o de las reglas a las que se tenían que ceñir los barcos una vez botados. Por ejemplo, a ninguna embarcación se le ocurría zarpar un viernes, como refleja un antiguo verso inglés, que dice: un viernes la botaron, en viernes zarpó, se topó con la tormenta y un viernes naufragó. Podríamos hablar de lo favorable que se consideraba la presencia de gatos a bordo, y sin embargo, de lo poco bienvenida que era la presencia de mujeres. Por otra parte, no se consideraba mala suerte que se embarcara una mujer embarazada, quizás porque su condición la convertía en menos tentadora para los marinos. Son muchas las tradiciones y muchísimas las supersticiones relacionadas con el mar. Nosotros vamos a acercarnos únicamente a un par de mitos y misterios para amenizar esta última página de la jornada que llamamos La Alta Noche. Espero que os guste.
De todas las apariciones con las que se pueden encontrar los marinos en el mar, ninguna es tan conocida ni tan premonitoria como la del holandés errante. Como en casi todas las leyendas importantes, hay más de una versión de la historia, pero quizá la más generalizada sea la del capitán holandés Cornelius van der Decken, que en un viaje de regreso a Holanda desde Batavia, durante la era del almirante Maarten Tromp, quizá el más célebre de los navegantes holandeses, se encontró con mal tiempo a la altura del Cabo de Buena Esperanza. Después de varias semanas de intentos infructuosos de ceñir hacia el oeste, la tripulación rogó a van der Decken que esperara a que amainara el temporal, pero el holandés insistió en que debían seguir. En medio de un temporal especialmente violento, se les apareció Dios, y los marineros se postraron en cubierta. Sin embargo, van der Decken permaneció de pie desafiando al Todopoderoso y llegó a disparar su pistola hacia la aparición, jurando por los rayos, truenos y centellas que con o sin la ira de Dios alcanzaría la bahía de Ciudad del Cabo. El Señor, que no estaba dispuesto a tolerar tanta pasión impía, castigó al holandés, condenándole a vagar eternamente por los mares sin descanso. En el instante en que van der Decken pronunció su juramento, el buque se fue a pique y dejó tan solo un barco espectral, condenado a navegar durante toda la eternidad en un vano intento de alcanzar la bahía de Ciudad del Cabo. Hay otra versión en la cual los únicos tripulantes del barco son van der Decken y uno de sus marineros. Según otras versiones, el holandés errante navega hasta dar alcance a los barcos, y van der Decken pide a gritos que echen una carta suya al correo, pero nadie acepta la misiva, ya que los navegantes creen firmemente que hacerlo les condenaría a una mala suerte eterna. Los marineros suelen insistir en que hay que pasar lo más lejos posible de este barco fantasma. Otra creencia asegura que cualquier navegante que ponga los ojos encima de este barco se quedará ciego al instante. Incluso Rogers comenta que no faltan testigos que aseguran haber visto el velero espectral que trata sin cesar de doblar el Cabo de Buena Esperanza, antiguamente llamado Cabo de las Tormentas. Otras historias parecidas incluyen una leyenda alemana en la que Herr von Falkenberg y el diablo navegan eternamente por el Mar del Norte sin siquiera timón, mucho menos timonel, claro. El diablo y el capitán alemán se juegan el alma del navegante a los dados, ya que al parecer Falkenberg había cometido un asesinato. En 1843 Wagner compuso una versión operística de esta historia, en la cual permite a van der Decken desembarcar una vez cada 7 años, con la premisa de que si encuentra una mujer que le ame, quedará liberado de su terrible maldición. En una versión holandesa, el navegante Van Straten es el capitán del holandés errante. Hay estudios que señalan que el origen de la leyenda podría ser, en realidad, una saga nórdica en la que el vikingo Stete robó un anillo de los dioses y más adelante avistaron su esqueleto envuelto en llamas al mando de un barco fantasma. Sin embargo, quizá nos replanteemos nuestro rechazo instantáneo de estas historias si prestamos atención a los informes de avistamientos más o menos recientes del holandés errante, porque los hay. Por ejemplo, en 1881, el príncipe Jorge de Inglaterra, que se convertiría luego en el rey navegante, Jorge V, recorría el mundo en un viaje diplomático con una escuadra al mando del vicealmirante conde de Carnarvon a bordo del Inconstant. La escuadra recaló en Melbourne en junio y en Sydney en julio. A las 4 de la madrugada, un día del mes de julio de 1881, mientras se encontraban en el océano Antártico al sur de Australia, el vigía de la corbeta HMS Vacante avistó lo que parecía ser un velero espectral que cruzaba la proa del Vacante. Bridges cita el cuaderno de bitácora del buque, que dice así: «El holandés errante nos cruzó por la proa. Una extraña luz rojiza, como la de un barco fantasma incandescente, en cuyo centro se divisaban claramente los palos y las velas de un bergantín. Cuando llegamos a su altura, no se veía rastro de barco alguno cerca o en el horizonte, a pesar de que la noche era tranquila y la mar estaba en calma. En total, lo vieron 13 personas, aunque no hay forma de saber si se trataba de Van Diemen, el holandés errante, o de cualquier otra cosa. El Turmalín y el Cleopatra, que navegaban a estribor nuestro, nos preguntaron con señales si habíamos visto la extraña luz roja».
Claro, es interesante que 2 embarcaciones más que navegaban con el Bacante también hubieran avistado algo. Hubo otros elementos destacables del incidente. El vigía, que fue el primero en avistar el buque fantasma, falleció 6 horas más tarde al caer a cubierta desde las crucetas del Palo Trinquete. Los Hardwick cuentan que cuando el barco recaló en el siguiente puerto, probablemente el de Sydney, el almirante de la escuadra enfermó de muerte. Y nuestro marino veterano habría añadido con gesto sombrío que fueron 13 los que avistaron la aparición. En 1911, los tripulantes de un ballenero llamado Orkney Bell aseguraron haberse encontrado con el barco fantasma en aguas islandesas. Navegando viento en popa, a pesar de la ausencia de brisa, estuvo, dicen ellos, a punto de embestir al Orkney Bell. Pero entonces sonaron 3 campanadas desde las entrañas del barco, escoró a estribor y se alejó. Según las leyendas marítimas, no hay una, sino 2 embarcaciones fantasma que recorren las aguas del Cabo de Buena Esperanza. El segundo holandés errante, que hace tiempo que el nombre se ha convertido en una especie de genérico para describir a un velero espectral, el segundo, estaba al mando de un tal Bernard Fokke, un navegante holandés de la segunda mitad del siglo XVII, conocido por su carácter jactancioso. Fokke declaró a los 4 vientos que ningún otro barco era capaz de superar al suyo. Entre otras cosas, forró los palos de su velero con hierro para que aguantaran la carga de todas las velas que solía izar. Aseguraba que gracias a sus técnicas completaba la travesía de Rotterdam a las Indias Orientales por el Cabo de Buena Esperanza en 90 días. Se trata de una marca muy impresionante en comparación con los 6 meses que solían tardar los barcos que viajaban de Inglaterra a las colonias australianas durante los siglos XVIII y XIX. Como cabía esperar, Fokke fue demasiado ambicioso. En un intento de batir su propia plusmarca de velocidad en la travesía, firmó un pacto con el diablo, la supremacía marítima a cambio de su alma. Se cuenta que cuando falleció, Fokke y su barco se desvanecieron de inmediato, condenados a reaparecer hasta el fin de los tiempos en los mares que había dominado. Actualmente Fokke lucha contra un temporal interminable en sus vanos intentos de avanzar, acompañado por el contramaestre, el cocinero y el piloto. Y un dato curioso para terminar. Ya se trate del barco fantasma de Van der Decken o el de Fokke, 9 de cada 10 avistamientos de barcos espectrales ocurren entre los 40 y los 50 grados de latitud, es decir, al sur del Cabo de Buena Esperanza. Y la era del vapor no ha terminado con esta tradición, pues no pasa un año sin que algún barco declare haber visto a estos vagabundos fantasmas del océano. Hasta el próximo programa, amigos. Adiós.